Garcinuño empieza la semana con un pie en las manos. Sí, estaba alucinando de la complejidad del cuerpo humano. Bueno, estamos cantidad viendo de huesos. Cómo es la parte baja de la pierna. Y hoy vamos a hablar, bueno, pues de esto, de esta parte, porque vamos a tratar lo interesante y muy exhaustiva. Y vamos a ver, pues, cómo se desenvuelve esta zona. Que sirve, entre otras cosas, para pegar patadas. Para pegar patadas al balón, para hacer mucho deporte y sobre todo es donde más se sufre este tipo de lesiones, practicando algún deporte, aunque también andando por la calle, pisando mal un bordillo, una mala pisada. De eso hablaremos con nuestro experto. ¿Quién no ha tenido un esguince alguna vez? Eso digo yo, ¿quién no ha tenido un esguince? Lo vamos a tratar, vamos a ver cómo se producen estos esguinces. ¿Y quién no ha tenido un buen fin de semana con una buena copa de vino? Eso es, vamos a asemejar un poco lo que es la maduración de la persona humana con la maduración del vino. Nos lo traerá Swan. Pero no nos vamos a contar nada más, nos vamos a ver el sumario de todo lo que tenemos hoy, que es todo esto. Hoy lunes 8 de noviembre, A Vivir Bien recibe a sus habituales colaboradores, entre ellos José Luis Gala, que nos ofrecerá las pautas necesarias en el tratamiento de los esguinces. ¿Qué es la meningitis? ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata? Todas estas preguntas nos las resuelve hoy la Fundación Irene Mejías. Y aunque parezca extraño, el vino y las personas somos muy parecidos. Swan nos lo demostrará hoy comparando la maduración de los caldos con la del ser humano. Y además, trucos de belleza con Chus, platos muy castellanos y reportajes que nos enseñan a vivir un poco mejor. Así que ya saben que no pueden moverse del sitio, quédense con nosotros porque comenzamos ya mismo. Bueno, pues todo esto y muchísimo más, y hablaba de platos castellanos y precisamente pues Vidane, sí, están viendo el pie. ¿Cómo enfocan el pie nuestros chicos? Vidane está en Ávila. Porque vamos a comer muy bien, que además tú sabes que se come muy bien en Ávila. Muy bien. Rodrigo. Así es, muy bien. Vidane, ¿qué vamos a probar? Cuéntanos. Sí, hoy preparamos un menú de celebración, porque en Ávila se celebra precisamente eso, el 25 aniversario de Ávila como ciudad patrimonio, y los restaurantes lo celebran con un menú especial. En este caso estamos en el Mesón El Rastro y aquí vamos a preparar una sopa castellana y un cochinillo. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el ajo, que tenemos ahí un poquito ya picado y otro sin picar, el ajo para la castellana, el ajo para el cochinillo, el laurel, harina, sal, pimentón, el jamón, el pan hecho finito rebanadas y luego un poquito de manteca para echar por aquí en el cochinillo, y el vino y un poquito de vinagre. Bueno, pues con todos estos ingredientes, un menú muy castellano, muy abulense y muy de aniversario. Dentro de unos momentos lo preparamos. Pues estaremos muy pendientes. Buena pinta. Qué buena pinta y qué sabroso, qué plato exquisito. Siempre lo mismo, pero es que no vamos a hacer otra cosa de nuestra además es que gastronomía. Como la mayoría de los platos los hemos probado alguna vez en nuestra vida. Hombre, seguro que tú más que yo. Muchas veces, pero bueno. ¿Te vas andando? Voy andando. Venga. Con hoy cuida, no te lesiones. Un pie extra para saludar y dar las buenas tardes a José Luis Gala. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos has traído este pie para hablar de esguinces hoy. Sí, porque bueno, el 80% de los esguinces se producen en tobillos, pero vamos, esguinces puede aparecer en cualquier articulación del cuerpo. Tenemos que empezar a decir que... Si quieres sujetarlo tú para sí, dar las explicaciones oportunas. tenemos que empezar a decir que es un esguince. Un Claro. esguince, pues ni más ni menos que es la separación momentánea de las superficies articulares. Es decir, una articulación consta de la unión de dos o más huesos. Pues cuando se produce una separación brusca, momentánea, es decir, que esa articulación vuelve a alinearse, vuelve a su sitio, pues esto es lo que se llama un esguince. ¿Qué pasa? Que, sujétame, que te lo voy a decir un poquito más gráfico. Imagínate que mis puños son superficies articulares, es decir, una articulación, un hueso, otro hueso, una articulación. La tracción que se realiza brusca y la alineación posterior, eso es lo que se denomina un esguince. ¿Qué quiere decir? Que en este desplazamiento los ligamentos, que son los componentes que sujetan superficies articulares, sufren, pum, pum, eso es. Entonces hablamos de un esguince y a partir de ahí podemos hablar del esguince. O sea, digamos, esos ligamentos se estiran, ¿no?
brusco. Se hacen más largos y hay después no recuperan. Una elongación brusca, como si tuviéramos una goma que se ha estirado bruscamente, pero vuelve a su posición. Es decir, la articulación vuelve a estar alineada. ¿Qué pasa? Que con ese desplazamiento tan brusco, dependiendo cómo sea más o menos fuerte, así tenemos un esguince de un grado o de otro, pues luego tenemos ahí una aparición de un edema, tenemos una extravasación de líquido, una inflamación, un dolor y una impotencia funcional. Si vemos aquí, porque uno de los quizá más, no sé si los más comunes son los de tobillo, bueno sí, nos ha dicho antes que son los de tobillo, pero que además tenemos la oportunidad de verlo en muchos partidos de fútbol, por ejemplo, nos ponen las repeticiones a cámara lenta, vemos como el pie gira muchísimo. Te cuento, mira, normalmente la tracción es con la planta del pie hacia adentro, esto. Eso es lo más común, Entonces, fíjate, si hay una tracción de este calibre, los ligamentos que están sujetando estas superficies articulares sufren incluso si llegan a fracturar. Si la tracción es hacia afuera, es decir, que la planta del pie nos viene hacia afuera, el maleolo interno es el que queda totalmente desprotegido y suele desembocar en fractura. Es decir, dependiendo cómo sea la tracción hacia adentro o hacia afuera, la planta del pie, podemos empezar a diagnosticar prematuramente si tenemos un esguince más o menos importante o tenemos una fractura. ¿Fractura de hueso? Sí, pero vamos a hablar hoy de esguinces, no de fracturas, ¿eh? Entonces vamos a hablar de los esguinces más comunes, que son la tracción hacia adentro. ¿Qué pasa? Que los ligamentos han sufrido y ahí tendremos un esguince de primero, segundo o tercer grado. Hemos hablado siempre de esguinces de primer grado, pues son aquellos en los cuales hay una tracción más o menos leve que produce un dolor instantáneo, pero no aparece impotencia funcional. O sea, la persona puede volver poco a poco a recuperar esa impotencia funcional que momentáneamente se ha perdido con esa tracción. Luego tenemos el esguince de segundo grado, que quiere decir que la tracción es mucho mayor, con lo cual hay una elongación más grande del ligamento y entonces en este esguince sí que aparece impotencia funcional. Es decir, la persona ya no puede apoyar el pie, en este caso el pie, no puede hacer uso de esa articulación de una forma normal. ¿Qué pasa? Que empieza a inflamarse la zona, empieza a enrojecerse, empieza a tener un calor importante y un dolor bastante importante. Y luego los esguinces de tercer grado son aquellos que la tracción es mucho mayor y no es que aparezca impotencia funcional, sino que aparece inestabilidad articular. Quiere decir que ese tobillo ya no tiene estabilidad ninguna, con lo cual el tratamiento sería un tratamiento quirúrgico. En ocasiones el tratamiento quirúrgico en los esguinces, toma, juega un poco. Sí, voy a el tratamiento quirúrgico en los esguinces Manolito. Es una medida definitiva, puesto que muchas personas tienen esguinces repetidos en la misma articulación y eso suele dar lugar a una inestabilidad articular importante, es decir, no les permiten hacer una vida normal porque cuando bajan un bordillo, un gesto habitual, a ellos les vuelve a repetir el mismo esguince. ¿Qué pasa ahí? Pues muy fácil, que los ligamentos no tienen la tensión adecuada para sujetar esa articulación. ¿Por qué? Pues mira, muy fácil, porque no hemos dejado en su día que cicatrice bien y que tengan la tensión que deben tener. No debemos dejar de pensar que un ligamento, un esguince en el cual el ligamento ha sufrido es una herida interna. Hay que dejarla que cicatrice, ni más ni menos, no es más. Es decir, que un esguince mal curado puede provocar esto siempre o en la mayoría de los casos pues un esguince crónico, digamos, una repetición. Facilidad de... Se llaman esguinces recidivantes y es una repetición del esguince. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mantener la inmovilización el tiempo adecuado para que ese ligamento cicatrice bien y tenga la tensión que debe tener. Muchas veces decimos, si yo llevo 8 días inmovilizado, ya puedo andar. Puedes hacer una vida más o menos normal, pero el ligamento no está tensionado como debe estar y no ha cicatrizado como debe cicatrizar, con lo cual, pues a nada que hagamos un poquito fuera de lo normal, otra vez el esguince. Ahí, bueno, yo recuerdo cuando era pequeño, yo no sé si la cosa ha cambiado o no ha cambiado, pero cuando llegabas al hospital con un esguince, lo que hacían siempre era escayolarte. Yo no sé si esto ha cambiado o no ha cambiado, bueno, si se sigue escayolando o no. Vamos a hablar un poco del tratamiento que se debe seguir.
Las primeras 24 horas o 48 horas el esguince debe cursar con frío intenso. Es decir, tenemos que provocar una vasoconstricción para que la inflamación no vaya más y que nos impida luego el poner un vendaje que cuando esa inflamación desciende, el vendaje está bailando. Entonces hay una regla universal que si ponemos las siglas de arroz en inglés, RICE, ¿sí? R-I-C-E, pues sería la técnica universal para tratar un esguince. Sería reposo, hielo, compresión y elevación. Después hay un tratamiento posterior de esguinces importante con unos vendajes de reeducación del pie, es decir, decíamos al principio que tiene la tracción hacia adentro, pues hay vendajes que van reeducando el pie para hacerle que se alinee bien. Y luego en otras ocasiones, muchas veces, hay esguinces que después de haber tenido una inmovilización de tiempo importante, el paciente siente dolor, sigue sintiendo dolor. ¿Qué pasa aquí? Pues muy fácil. Tenemos una inmovilización, nos quitan la escayola, la férula o el vendaje y el paciente sigue teniendo dolor. ¿Dónde tiene dolor? Normalmente tiene dolor en la zona baja del maleolo. El maleolo externo, este es el tobillo que llamamos, el maleolo externo aquí presenta un punto... Un momento, doloroso. porque Sí. estamos... sigue con... Presenta lo que pasa un es que punto. no se veía ahora, a esa altura... Sí, ¿veis el maleolo externo, que es el tobillo? Es lo que estoy tocando yo ahora. Eso es. Ahí hay un eso punto es. doloroso. ¿Qué suele pasar en esguinces de segundo grado? Que hay una rotación del astrágalo. Este hueso, que es la cuña entre la pierna y el pie, es el astrágalo, hay una rotación y si se mantiene la rotación, el dolor persiste. Con lo cual hay que alinearle. Hay que alinearlo. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, buenas tardes. Sí, mira, soy María. Te quería preguntar, yo tengo problemas de tendones continuos y bastante, para mí, molestos, vamos, incluso incapacitantes. El problema es que a mí me dicen que no ven nada, que simplemente se me inflaman un poco y lo que es, por ejemplo, el tendón de Aquiles se me pone como una bola atrás, inflamado y me duele y no puedo andar. O en la parte de la cabeza atrás, de incluso quedarme sin contrastes vitales ni nada, vamos. Dígame en qué zona tiene... Lo que es en el brazo, las muñecas, se me quedan los dedos esos como paralizados, como enganchados todo el tiempo, se me da la vuelta, lo que es el músculo, el tendón de la muñeca, se me pasa completamente al otro lado. Vamos a ver, hay que diferenciar, estamos hablando de ligamentos, hay que diferenciar entre ligamentos y tendones. Sí, yo era tendones lo que tengo. Los tendones es la inserción del músculo al hueso, entonces cuando se inflama hablamos de tendinitis. Si usted tiene una tendinitis a nivel de la muñeca, lo que tiene que ver, primero, hay que inmovilizar. Todas las tendinitis cursan es que bien. no es que sea tendinitis continua, es a ratos. Por ejemplo, de repente estoy bien y de repente se me da la vuelta. Sí, ¿usted tiene una actividad con esa muñeca repetitiva? Ninguna. Ninguna, una vida normal, ¿no? Sí, más bien sedentaria. Bien. He tenido el síndrome de Guillain-Barré. En este caso, lo primero que había que hacer, primero verlo, por supuesto. Así a través de las cámaras a la distancia es muy difícil. Primero verlo, luego explorarlo para ver si usted tiene una tendinitis crepitante o no, si no es crepitante o es crepitante. Yo de estar en silla de ruedas en muchas ocasiones. Sí. Pues lo que tiene que hacer, lo primero es inmovilizar. En las épocas que tiene malas, inmovilizar y aplicar hielo en la zona donde la duele. Pero sobre todo inmovilizar. Y luego hay un tratamiento que se realiza en consulta, que sería un tratamiento de un masaje transversal del tendón afectado. Pero, ¿El síndrome de Guillain-Barré puede tener consecuencias para los tendones? ¿Para los? Para los tendones. Sí, claro. Estamos hablando de tendones ahora totalmente. Sí, pero me refiero que el síndrome de Guillain-Barré tiene afectación hacia los tendones. Sí. Claro, es que yo he pasado, le tuve muy grave y entonces no sé si es algo... Directamente, pero ya le digo, así a distancia es muy difícil diagnosticar y verlo. Por lo menos para calmar dolores. María Eugenia, vamos a ir concluyendo porque no sé si... ¿Para conseguir una cita con él o algo? Sí, no se preocupe, después ya hablamos. Gracias. A usted. Después, ya anotan nuestros compañeros el teléfono y podrán hablar largo y tendido. Pero seguimos con los esguinces. Sí.
No sé dónde nos habíamos quedado, me he perdido. Pues estábamos hablando que el esguince, cuando sigue con dolor, es muy probable que haya una rotación del hueso astrágalo, que es el que hace de cuña entre el pie y la pierna, y entonces ese hueso hay que alinearle. Por eso persiste el dolor. Se ha desaparecido todos los síntomas del esguince, como es la inflamación, la impotencia funcional, pero el dolor persiste. Entonces hay que mirar, explorar y ponerlo en su sitio. Estamos hablando de esguince de pie, pero esguince se puede producir en cualquier zona donde hay una articulación, pero que se quede bien claro que el esguince es la distensión momentánea de unos ligamentos que luego permite que esa articulación vuelva a estar en su sitio. Es importante. Podemos tener esguince desde cervicales, muñecas, codos, rodillas, pero hemos traído el esguince de pie porque es el más habitual. Digamos, entonces es un error, o sería un error escayolar inmediatamente, porque bueno, primero no tiene que pasar esa fase de frío, después... No vamos a hablar de errores porque hay unos grandes especialistas en los centros sanitarios, entonces nunca podemos hablar de errores. Que lo pregunto porque yo no sé si lo siguen haciendo, yo sé que esa era la práctica habitual sí, hace bueno, tiempo. Ahora después mismo de haber hecho una radiografía que nos dice poco en cuestión de esguince, se suele inmovilizar, una inmovilización bastante severa, y el paciente se tira en casa un mesecito tranquilamente. Pero luego hay otras técnicas, otras alternativas y otras manipulaciones que hacen que el esguince pues, avance en su recuperación de una forma notable. A ver, otra llamada tenemos. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas, mire, soy de Medina del Campo. Sí, de Medina. Me llamo Engracia y tuve un deslice hace un año de tercer grado en el pie del tobillo, en el lado izquierdo hacia el tobillo. Sí. Y después de una temporada he dado una mala pisada y sigo teniendo los dolores que la primera vez. Me he intentado tener reposo y me suelo poner hielo, andar lo menos posible y me sigue doliendo debajo del talón. ¿Qué puedo hacer para que se me calme ese dolor? Bueno, vamos a ver, dos cosas. Puede ser lo que le estaba explicando antes. Estoy un poco nerviosa, perdone. No, tranquila. Puede ser dos cosas. Una, mire el pie. Una, que en su esguince tan severo que tuvo de tercer grado, supongo que tuvo tratamiento quirúrgico, tuvo una rotación del hueso astrágalo. No, tuve escayola, no tuve operación, tuve escayola. ¿No hubo intervención quirúrgica después de un esguince de tercer grado? No, tuve escayola, reposo y escayolas durante 8 meses. Bueno, pues mire, se debía ver, si es realmente un esguince de tercer grado, el tratamiento único sería la cirugía. Con eso se lo hubiese pasado en un mes el esguince. Entonces es muy probable que usted tenga una rotación del astrágalo que hay que alinearle y luego pues ver a ver por qué tiene este otro dolor añadido, que es en la zona del talón, porque puede tener o puede haber tenido alguna fisura del hueso calcáneo, que es este. Si le ve, hueso calcáneo es este. Entonces, cuando hay una fisura o una fractura de este hueso, el dolor es importante, y luego la movilidad de la articulación esa, en concreto su tobillo, queda muy reducida, con lo cual había que mirarlo bien y saber realmente qué es lo que tiene. Si me hacen el favor de su teléfono, quisiera comentar con usted un día. ¿De dónde es usted, si hace el favor? Y ya no quiero molestarle más. Engracia, nuestros compañeros ahora, cuando cuelgue, le dan su teléfono a nuestros compañeros y ya se ponen en contacto, Engracia, con usted, José Luis, en su momento. Tenemos que despedirnos ya. ¿Ves? Se nos ha quedado muy corto. Se nos ha quedado cortísimo, nos lo avanzaba antes de entrar al programa, que hoy se iba a quedar corto. Pero retomaremos. Porque es un tema retomaremos el tema en otras ocasiones, sí. Muchísimas gracias, José Luis, como siempre. A vosotros. La semana que viene... Importante, aquí vamos con temas importantísimos. Vamos a hablar de atragantamientos en lactantes. Atragantamientos en lactantes. Tratamos atragantamientos en adultos, ahora en lactantes. Importantísimo. Pues será el próximo día. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Nos vamos un minutito a publicidad, que vamos ya mal de tiempo, y volvemos enseguida. ¿Qué es una hemorroide? Una inflamación en el ano. Es que el intestino, del recto, se te sale un poco para afuera del ano. Es una infección en el intestino o en el ano, una infección interna que se exterioriza en forma de un grano o algo así. No sé cómo explicártelo, la verdad. Bueno, pues sí, vamos a explicar, no sé cómo, pero sí, sé lo que es. Uy, vaya pregunta, chica.
a esta hora de la mañana? Bueno, pues una herida en el ano que se forma y que se pasa mal para andar y sentarse. Dilo tú que eres médico, anda. Una almorrana. Es un, no sé cómo dice italiano, no sé cómo se dice, es un problema de una parte del cuerpo. Pues una enfermedad que consiste en que sangra el ano. ¿De cuál? Del culo. No sé cómo se dice, no en vulgar. Pues por algún esfuerzo, por partos, por esfuerzos al hacer de vientre. Un problema que solemos tener en el ano. Es una inflamación de las venas que se produce normalmente por cuestiones de acidez o sobreacidez del aparato digestivo. Las hemorroides son venas hinchadas localizadas en el recto. Existen varios tipos dependiendo del lugar donde estén localizadas. Pueden ser internas, cuando se producen dentro del recto. Las hemorroides prolapsadas pueden estirarse hacia abajo hasta salirse del ano, y las externas ocurren en las venas afuera del ano. Pueden dar escozor o doler y algunas veces pueden rasgarse y sangrar. Las hemorroides están provocadas por causa del aumento en la presión de las venas del ano o del recto. Existe un factor hereditario en su padecimiento. También las mujeres embarazadas pueden sufrir hemorroides por el esfuerzo de cargar un bebé o de dar a luz. Para evitarlas es necesario incluir más fibra en la dieta. Frutas frescas, vegetales de hojas y panes y cereales de granos enteros son buenas fuentes de fibra. Tome líquidos en abundancia y no olvide hacer ejercicio regularmente. Bueno, hay que cuidarse. Viene ni pintado para el tema que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de... Bueno, sí, tiene algo que ver. Y es que además es un tema y es un factor de riesgo para todos aquellos que lo sufran, la obesidad. Eso es, hoy tenemos con nosotros a Ana Sastre, cada 15 días nos ilustra en asuntos de nutrición, y hoy la obesidad, que es un asunto muy importante porque está aumentando de manera impresionante. Muy buenas tardes, Prima. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos los espectadores. O sea, También. efectivamente la obesidad es un problema sanitario muy serio a nivel mundial. Fíjate que en este momento se calcula que existen unos 523 millones de obesos en el mundo. 523 millones. Y por supuesto con sobrepeso, que Entre ya hombres y está mujeres. casi en el límite de la obesidad, pues unos 1.540 millones, con un sobrepeso importante. O sea, y además no solo incluye a países con amplio desarrollo, sino que está empezando también a emerger con altas estadísticas en países en su desarrollo, es decir, que es un problema mundial. Entonces, es curioso porque comer gusta tanto cuando una persona tiene buen apetito y le sienta bien la comida, que hay multitud de opiniones sobre por qué se hace un obeso, ¿no? Pero el caso es no asumir que el exceso de energía no se gasta y se acumula, que fíjate qué fácil, o sea, aquella frase tan conocida de nuestro científico francés que decía: la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Bueno, pues la transformamos en grasa y la acumulamos, fíjate qué fácil. Bueno, por eso se resiste uno a asumirlo. No, pues yo no como demasiado, pues es que yo tengo genéticamente, bueno, genéticamente se ha demostrado, incluso empezamos con el 40% y hemos llegado ya al 60%, es decir, el 60% de la obesidad es hereditaria. Entonces, fíjate que se ha demostrado hasta en niños adoptados, o sea, un niño de padres gordos adoptado por una familia de delgados acaba siendo gordo, y al revés, un niño delgado que le adopta una familia de gordos nunca llega a ser gordo como la familia adoptiva. ¿Y cuáles son las principales causas de la obesidad, aparte de la... Dos cosas importantísimas: el exceso de consumo energético y la falta de gasto energético, es decir, la falta de ejercicio físico. Tú piensa en el ordenador, la mesa de despacho, incluso el estar de pie horas, pero sin un ejercicio físico claro, ni muchísimo menos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que cualquier dieta, incluso que en características normales sería aceptable, pues llega un momento que es excesiva, porque es que no la gastamos. Es decir, estamos enormemente predestinados a un sedentarismo cada día mayor por las circunstancias técnicas que nos rodean. Antes la gente se movía mucho más para trabajar y ahora puede hacer muchísimo trabajo sentado delante de un ordenador, pero además, claro, no hace un gasto energético importante, ni muchísimo menos. Todo el gasto es mental, que es un gasto importante, pero ni muchísimo menos como un ejercicio físico. Además, Ana, creo que también estamos heredando otra cosa de Estados Unidos, ¿no? Porque los datos quizá más alarmantes nos llegaban desde este lejano
pero tan cercano cada día más lugar, y Estados Unidos antes ocupaba quizá la tasa más alta de obesidad, ahora mismo la estamos heredando los países europeos. Sí, por supuesto. España en concreto. Sí, sí, en España en este momento estamos en un 15% de la población, que va aumentando además, y por supuesto el 40% se puede calificar ya de sobrepeso. Por lo tanto, tú fíjate, el 40% de la población con un sobrepeso, incluidos los chavales, es decir, que empieza a haber un índice de obesidad también importante en los niños, y es preciso prevenirla desde la infancia, es decir, enseñarles a comer adecuadamente y enseñarles a moverse, es decir, menos televisión, menos ordenador y más movimiento de juego físico, jugando al balón o incluso peleándose por el patio, pero desde luego moviéndose. Pero es interesante porque fíjate que se ha estudiado en el mundo poblaciones que tienen una enorme longevidad, por ejemplo los vilacambianos, que están en Hispanoamérica, los unzas en la India, y por supuesto los georgianos en Georgia, cerca de Rusia. Bueno, pues se les ha estudiado porque es que esta gente llega hasta los 100 años con una capacidad mental muy adecuada y además con un trabajo físico eficiente. Y entonces, ¿qué hace esta gente? Bueno, pues empezó a elucubrarse que es que comían... No comen exactamente lo mismo, unos comen muchas proteínas, otros comen pocas proteínas, unos comen más hidratos, no se puede calificar desde la dieta, se puede calificar desde dos cosas, fíjate qué cosa más importante, la sobriedad. Ninguno come más, ninguna mujer de estos tres países come más de 1.200 calorías día, ni los hombres comen más de 1.500 o 1.800 como límite superior. Y otro parámetro. ¿De forma intuitiva? No, simplemente son una gente que se ha educado ya en una sobriedad de ingesta y la siguen manteniendo. Y otra cosa importantísima, todos tienen un trabajo físico importante, es decir, todos se mueven extraordinariamente, claro. Llegan a los 90 y tantos años en perfectas condiciones físicas y mentales. Claro que, ¿qué ocurre? Pues que es que esta gente gasta todo lo que come sobriamente, y fíjate, los dos consejos máximos, sobriedad en la comida y ejercicio. Fíjate qué tontería, pero es que es así. Ana, tenemos claro que la prevención hay que tenerla siempre, también crear unos hábitos, ¿no?, de comida, hacer deporte, pero no sé qué opina usted sobre las operaciones quirúrgicas. Es que la operación quirúrgica existe como remedio absoluto y indispensable cuando se ha llegado a un grado de obesidad que pone la vida en peligro. Es decir, nadie... Bueno, a lo mejor alguien por efectos estéticos, pero las intervenciones quirúrgicas son muy importantes porque hay grados de obesidad que ponen seriamente la vida, repito, en peligro. Entonces eso está indicado como cualquier otra intervención quirúrgica, pues que quiera salvar al individuo para que siga haciendo una vida relativamente normal. Entonces están totalmente indicadas y se deben hacer. Ahora, lo que no hay que llegar es a esa situación. Y después la reeducación. Hay que prevenirlo desde niño y, por supuesto, si no se ha prevenido durante niño, hay que reeducarlo y hay que seguir constantemente en la vida una tónica de sobriedad en la comida y, por supuesto, de ejercicio físico. Es tan importante o más que la dieta el ejercicio físico. O sea, hay que colocar dentro de la mentalidad que hay que hacer todos los días 1 hora de ejercicio físico, andando, paseándose, el que haga gimnasia todavía mucho mejor, en una palabra, que hay que movilizar físicamente el organismo y gastar calorías, gastar energía en ese ejercicio físico. Fíjate que se ha estudiado, la obesidad se ha estudiado desde múltiples aspectos y se ha llegado exclusivamente a estas dos conclusiones, ejercicio físico y sobriedad en la comida. Y qué fácil. ¿Y por qué Madrid, tiene un índice mucho menor de obesidad? Quizás el estrés. Bueno, pues es posible, porque claro, fijaros que no es sano, pero el estrés lo que provoca es una gran cantidad de adrenalina circulante. Entonces la adrenalina exige un gasto energético. Sencillamente, cuando uno entra en estrés es por algo, tiene que hacer algo inmediatamente, o pensar, o discutir, o salir corriendo, o ir en busca de algo. Entonces necesita energía. Entonces la adrenalina lo que hace es soltar una gran cantidad de energía, generalmente a partir del tejido graso. Entonces nosotros tenemos energía disponible y la gastamos. Pero claro, eso tiene también su contrapartida. Estar permanentemente en estrés es mantener la circulación con una vasoconstricción y con una aceleración y con un aumento de pulsaciones, que es un gasto energético para todo el aparato cardiocirculatorio muy importante. Entonces la gente
que tiene una cierta predisposición y además enormemente estresada, lo que hace un buen día es caerse de un infarto, naturalmente, o de una hemorragia cerebral. ¿Por qué? Porque ya no lo soporta más. No, hay que tener una vida activa, pero no estresada, que son dos cosas completamente distintas. Yo puedo programar mi día con una gran actividad, pero el estrés es otra cosa. El estrés, dejadme que os diga que es lo que yo veo aquí algunas veces cuando llego, ¿eh? Escalera para arriba, gracias, escalera para abajo, le llaman de un lado, le llaman del otro, cortan la emisión, ahora empieza la otra, o sea, es el directo, es el directo. Yo llego y digo, lo mismo que en las urgencias, yo que soy médico, lo mismo que en las urgencias de cualquier hospital de la Seguridad Social, lo que hay es un estrés permanente, vamos. Ana, ¿y a quién nos afecta en mayor medida? ¿A los hombres o a las mujeres? Porque ahora también a los niños les afecta de una manera muy elevada. Bueno, pero afecta un poco más, el índice es un poco más elevado en la mujer que en el hombre, esa es la verdad, pero afecta a los hombres también, ¿eh? O sea que todos estamos acostumbrados a ver esta gente que lleva la camisa estirada, que le va a estallar el botón de un momento a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ha engordado y porque ya no le vienen ni las camisas que llevaba puestas, es decir, que afecta al hombre, es más, y la incidencia es un poco más alta en la mujer, pero afecta también a los hombres, ¿eh? O sea que no se confíen porque afecta también al masculino. Hay mucha gente que dice, además es un comentario que he oído muchas veces, yo es que no puedo cambiar mi metabolismo. El metabolismo basal sí se puede cambiar, ¿verdad? Digamos, para la gente que no lo conozca, que es la manera que tiene cada organismo de quemar la grasa, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa que creo que es importante decir, y es que el gasto metabólico basal es hereditario, es decir, vamos, tiene un componente hereditario. Si nosotros provenimos de una familia de gorditos y que tenían un gasto energético basal relativamente bajo, lo vamos a heredar. O sea, lo que tú no puedes es cambiarlo, o sea, tú tienes unas condiciones hereditarias. No se puede cambiar en absoluto. Tú tienes un gasto energético basal y te tienes que adaptar a él, decir, hombre, mira, es que yo, come más, todos estamos acostumbrados a ver a alguien que tenemos cerca que come lo mismo o más y sin embargo no engorda. Y en cambio al lado tiene uno que come lo mismo o un poco menos y sí que tiende a engordar. Bueno, pues es que su metabolismo basal hereditario es más bajito que el otro. ¿Qué lo vamos a hacer? Tendrá que reconcentrarse y ser más sobrio que el que tiene a la izquierda. Eso es así, pero con eso hay que contar. De todos modos, no hay ninguna circunstancia hereditaria que nos obligue al hambre, ¿eh? Es decir, nos obliga a una cierta sobriedad y a una cierta contención, pero ni muchísimo menos a pasar hambre porque hemos heredado una condición que nos condena al hambre, en absoluto. Pasar hambre no. No vamos a pasar hambre porque vamos a comer membrillo ahora mismo. Pues me parece muy bien porque muy sano. Tiene unas condiciones de salud también el membrillo, como todas las cosas. Como todo, fíjate, ha habido campañas enormes, no comer pan, engorda, no va el pan, o sea, engorda cualquier cosa que se come en exceso, claro. O sea que claro, lo que hay que hacer es equilibrar perfectamente en hidratos de carbono, proteínas y grasas la dieta diaria y por supuesto consumir las calorías que somos capaces de gastar, fíjate, simplemente, Ana, o sea, muchísimas gracias. El equilibrio. Muchas gracias, Ana, a vosotros, por estar con nosotros. Muchas gracias. Este lunes, espera, quédate porque vamos a ver un vídeo elaborado por una compañera, el membrillo, Rodrigo, que es muy sano y es muy saludable y además acompaña muchos alimentos. Muchísimas propiedades y además estamos en la última fase de la recogida del membrillo. ¿A ti con qué te gusta el membrillo? La penúltima fase, porque la última es la de comerse. Cuando te lo comes. ¿Con qué me gusta? Sí. Con queso. Hombre, a mí también, con queso, muy rico. ¿Lo vemos? Vamos a ver. Buenos días, bienvenidos. Estamos en la fábrica de membrillo de yema de Santa Teresa en Ávila y bueno, pues os voy a explicar un poquito ahora cómo es el proceso de fabricación del membrillo de Santa Teresa. Todos los días, desde que empieza campaña, vamos recolectando la fruta y como veis es una fruta pues de un calibre a partir de 80, solamente trabajamos con calibre grueso. Entonces entra la fruta, siempre trabajamos con fruta fresca y estamos elaborando hasta que termina la fruta, hasta que gastamos la fruta. Tenemos unas grandes cámaras donde vamos guardando toda la fruta que vamos almacenando y una vez que termina esa fruta paramos, limpiamos y cerramos la fábrica. En estas grandes cámaras vamos guardando, compramos durante
septiembre, octubre, noviembre y hasta mediados de diciembre vamos comprando la fruta fresca. La vamos guardando en estos palos y la aguantamos pues hasta que vamos fabricando. La fabricación, digamos, con membrillo nacional termina aproximadamente a mediados de marzo, la cual cerramos la fábrica, limpiamos y esperamos a que venga la fruta que nos traen de Chile, de Sudamérica. Es una fruta de unas cualidades parecidas, pero la textura es diferente. Con esa fruta aproximadamente hacemos 2 meses, ¿vale? La campaña que sería campaña de verano, que allí es invierno. Hacemos el contrario de campaña. El siguiente proceso que tenemos sería la cocción. El membrillo de Santa Teresa es un membrillo rico en fibra, pero no porque le añadamos algún producto, le añadamos fibra, sino por la propia piel. El membrillo lo echamos entero y le damos una cocción en agua con la propia piel. Después de 1 hora de cocción en las marmitas tenemos ya la pieza entera, el membrillo entero cocido. Y ahora lo que hacemos es deshuesarlo. En Santa Teresa el membrillo le quitamos todo el corazón para quedarnos justo con el solomillo, solo carne, solo pulpa. El deshuesado del membrillo lo hacemos con esta máquina que tiene un émbolo que vamos metiendo los membrillos y se le va quitando el corazón. Y por una parte tendríamos el corazón que lo desechamos y luego tenemos lo que es la carne, lo que sería el solomillo, que luego a su vez lo vamos repasando por si queda alguna pepita o queda alguna impureza. Una vez que ha terminado el proceso de deshuesado del membrillo, lo que hacemos es picarlo. Nosotros lo picamos con unas picadoras de carne porque queremos que el membrillo de Santa Teresa quede con un calibre y con un grosor determinado. Entonces cogemos y lo vamos picando en estas picadoras. Hemos cocido nuestro membrillo, lo hemos deshuesado, lo hemos picado y la parte final es la cocción. Es el diferenciador que tiene el membrillo de Santa Teresa. Una cocción tradicional, como hacían nuestras abuelas, como hacían nuestras madres. Una cocción de azúcar y fruta. Nada más, ninguna cosa más, hasta que el membrillo se enrojece, se pone ese color rojizo que es el color característico del membrillo Santa Teresa. Y aquí lo que tenemos es el controlador de tiempo, temperatura y foto. Hacemos una foto para que regular si el color que tenemos es el adecuado, ¿vale? Es un desarrollo que hicimos con un instituto tecnológico de España y nos permite, digamos, dentro de lo tradicional, el proceso que habéis visto, que es un proceso totalmente artesanal, combinar las nuevas tecnologías. Una vez que hemos cargado los calderos con el membrillo, con el azúcar, lo que tenemos al final es este magnífico membrillo de Santa Teresa que se ha producido por una caramelización del azúcar. Como veis, es un tema artesanal y al aire libre, o sea, es una cocción y en el cual se va consumiendo y vamos teniendo el membrillo. Y ahora ya lo que procedemos es al envasado, lo trasegamos con bombas y lo vamos envasando en los diferentes formatos que tenemos. El formato más grande que tenemos sería este, que es el de 8 kilos, y luego formatos más pequeños. Y una de las características más importantes del membrillo de Santa Teresa es el hueco grabado que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque antiguamente había gente que nos daba el gato por liebre y de esta manera, cuando volcamos nuestro membrillo, vemos que realmente es un membrillo de Santa Teresa, porque lleva el grabado de la empresa. Membrillo, por favor, bueno. ¿Y membrillo qué tal sabrá con el cochinillo? ¿Estará bueno? ¿Con el cochinillo? Con el cochinillo. Bueno, no lo sé. ¿Se podrá maridar o no? Yo creo que... Me encanta la palabra maridar. El membrillo se puede maridar con todo. Pero no vamos a hablar de eso ahora. El cochinillo viene después. ¿Comerán membrillo los osos? Seguro que sí. ¿Y los perros? Bueno, sí, hay perros que comen de todo. Los osos con lo dulces que son. Sí, más ricos. Bueno, vamos a dar la noticia curiosa. Venga, bueno, adelante. Tú sabes que los animales se mojan y hay que lavarles. Sí, incluso los osos necesitan el agua también para vivir. Bueno, pues han realizado un estudio en la Universidad de Georgia para calcular cómo se mueven los animales a la hora de mojarse, ¿no? Que es como una especie de centrifugada de una lavadora, que no me sale, madre mía. Bueno, para poner a prueba toda esta fase de los perros, se ha sacado que los labradores, por ejemplo, tienen una frecuencia de 4,3 hercios, los gatos 6,3 hercios, los ratones 27 hercios. Y para un oso grizzly más voluminoso, la frecuencia necesaria para secarse se reduce a 4 hercios. Cuanto más grande es el animal,
pues más lento es, eso es, para secarse. Ahí les tienen. Qué curioso, yo no sé cuánto tardas tú en secarte el pelo? Yo con el secador, ¿Te lo sacudes? muy poquito. No me lo sacudo. Nos vamos a publicidad y vamos a dejar la palabra esta de centrifugado para otro día. Venga, no me salía. hasta ahora. Hasta ahora. Bayer, Science for a Better Life. ¿Crees que Belén va a volver con Fran? ¿No crees que la Pantoja lo tiene bastante difícil con el caso Malaya? ¿Dónde está Lobato, que es el único que me entiende? Para estar en el Athletic hay que sufrir. Cracovia. ¿Y esto cuándo sale? Esta noche en las 7 de Castilla y León Televisión. Los mejores lechazos están en nuestro sello. Indicación geográfica protegida, lechazo de Castilla y León. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900-225-235 y contratar luz y gas Iberdrola. Lucía Rodil presenta un programa hecho en Castilla y León. Made in Castilla y León. En Castilla y León se elaboran infinidad de productos de agroalimentación, pero además se fabrican coches, componentes de aviones, se comercializan cosméticos, se hacen libros, sombreros e incluso videojuegos. En Castilla y León se produce casi de todo y nosotros se lo vamos a enseñar. Los domingos. Además, la última hora de la actualidad económica. En las 7 de Castilla y León Televisión. Iberaval, impulsando a las pymes. Hoy contamos con la incorporación de un jugador extra que nos ha enviado como siempre la federación. Saluda a los chicos y así tenéis un poco más de confianza. Bayer, Science for a Better Life. No nos vamos a Santiago, no nos vamos todavía. Me encantaría volver, esto me trae muchísimos recuerdos y les aconsejo y vamos, les obligo prácticamente a todos ustedes a que hagan el Camino de Santiago, que es un mundo aparte. Bueno, les está obligando, pero nosotros vamos rapidísimo porque ya se nos está haciendo tarde. ¿Sí? Vamos a ver esa cocina que nos tenía... Tengo hambre ya, ¿eh? Ay, ya llega la hora de comer. Vamos a ver si Vigane nos ha preparado ya. Estamos aquí en el Mesón El Rastro, seguimos y estamos preparadísimos para esa celebración, ese aniversario del que hablábamos. Ávila como ciudad patrimonio desde hace ya 25 años y ese menú especial que en esta ocasión es más castellano que nunca. Una sopa castellana y un cochinillo es lo que vamos a preparar. Mariluz, lo tenemos ya todo preparado y lo primero es empezar con esa sopa castellana, ¿no? Ese primer plato. Sí, vamos a echar los ajos aquí. Echamos un poquito de sal para que no salten, entonces los machamos. Hay un poco de energía, ¿no? Hay que darle fuerza ahí. Sí, hay que darle un poquito de fuerza. Ahora ya lo echamos al caldo, que es agua con sal. Es agua con sal. Entonces lo echamos. Y seguidamente cogemos los ingredientes y echamos... ¿Qué tenemos aquí? La harina, ¿no? La harina, echamos un poquito de harina y el pimentón, una cucharadita de pimentón. Entonces, lo que tenemos en la sartén es manteca de cerdo, lo echamos al caldo y así ya tenemos nuestro caldo preparado. Sería el primer paso. ¿Una sopa castellana que siempre se prepara de la misma manera o hay que tener siempre algún truquito en la cocina? Cada sitio tendrá su truco. La nuestra está muy buena y entonces pues nosotros la hacemos siempre igual. Ahora echamos el huevo a cuajar
tenemos por ahí ya el huevo. El huevo se echa, seguida se cuaja y ya la echamos a la sopa. Además, son pasos muy rápidos, ¿no? Es algo sencillo. Es algo muy sencillo de preparar. Lo que pasa que solamente dándole el punto de sal y el punto de pimentón y eso, pues la sopa queda buenísima. Aquí veis qué pinta ha quedado la sopa. Ahora echamos un poquito de jamón. Y tenemos terminada la castellana. Ya solamente comer. Ahí está ese primer plato que además ahora con el frío que ya empieza a llegar... Es lo que más apetece. Viene muy bien. Una forma de celebrar ese aniversario, como decíamos, y después de la sopa castellana... El cochinillo. El cochinillo. Vamos con el cochinillo, que lo vamos a preparar en un minuto. Esto se mete con un poquito de sal por encima. ¿Qué te parece si nos recuerdas también alguno de esos platos que están dentro del menú? Pues nosotros tenemos un bacalao al horno muy rico también. Un bacalao al horno. Luego tenemos el cordero, que también es típico de la tierra. Y las judías del barco, que son buenísimas. En esta casa la gente viene a comer judías, porque en todos los sitios no saben igual. Eso está claro. Echamos un chorrito de vinagre y ponemos el vino abajo en la asadera. El vino abajo. El cochinillo lo mismo, ¿algún truco? El cochinillo, pues nada, darle el punto exacto en el horno. Es lo que mejor cae. El punto exacto del horno y el punto de la sal y pues eso, pues el toque. Esta casa tiene una ventaja, que tiene unos hornos de leña. Entonces eso no lo hay en todas las cocinas. Y el calor se nota, que lo estamos notando. Le metemos aquí y le tenemos que dejar hora y media. Hora y media. Hora y media. Y después se da la vuelta el cochinillo y se mete por segunda vez 3/4 de hora. Se saca perfecto. ¿Y cuál es ese resultado final? Pasada la hora y media, tenemos ya ese cochinillo por ahí listo que lo podemos ver. Sacado la hora y media. Aquí tenemos el cochinillo con el resultado final. Yo creo que no hay mejor forma, ¿no?, que de celebrar ese aniversario. Una cosa es verle y otra es probarle. Pues ahora es lo que toca, ¿no? Ahora probar. es lo que toca. Sopa castellana y cochinillo, una forma de celebrar ese aniversario, pero ya escuchaban que tienen dónde elegir diferentes platos en ese menú especial aquí en el Mesón del Rastro y en otros restaurantes de la capital abulense. Nosotros nos quedamos pues a probar este cochinillo, ¿verdad, Marilu? Me gustaría que le probaras, verás qué rico te vas a ver. Que ya es hora de comer, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí y cuando quieran aquí estamos. Pues nada, aquí nos quedamos, chicos. Vamos, ahí nos quedamos, dice. Ahí, estar a gusto. Muy bien, Vidane, muchas gracias, Seguro que estaba buenísimo, ¿verdad, Swan? Que tenía una pinta, exquisito. Se nos van los ojos por las comiditas Eso es que nos verdad. preparan estas horas. Swan González, ya lo saben, todos los lunes en este espacio tan feliz, lleno de felicidad, para hablarnos, no sé si se puede ver, si podemos hacer un plano detalle de este bodegón que nos ha montado aquí Swan, pedagogo, tengo que decirlo, con castañas, con flores otoñales, bueno, hojas otoñales de ese color amarillento marrón y un vino muy especial, porque es de lo que vamos a hablar hoy. Swan, yo quiero saber qué tiene que ver el vino con las personas. Porque las personas somos como los vinos, o sea, envejecemos o maduramos como los vinos. Eso es una idea no muy nueva, pero la verdad es que la he recuperado ahora cuando, hablando con un alumno hace muy poquito, veníamos de ver una bodega, varios amigos, y por la tarde uno de los alumnos me preguntó, bueno, ¿por qué tenían que estudiar tantos años una carrera cuando luego ellos, prácticamente él quería ser profesor de educación física, porque tenía que estudiar didáctica, psicología, si lo que quería es manejar deportes? Entonces se me ocurrió decir, anda, pues porque a lo mejor ese chico solo quiere ser un mosto, o sea, recién salido de la prensa y ya dispuesto para ver. Y, hombre, luego hablamos de los vinos jóvenes, que bueno, que a lo mejor tienen que estar un año ahí decantándose, pero a lo mejor, ¿por qué no un crianza? Que ahí tienes que estar 3 años dormido, que lo que dura más o menos un grado en una facultad, o 4 años, o un reserva. Entonces, vivimos un poquito como las opciones son de cada persona y nuestro trabajo como terapeuta es orientarles por qué no quiere ser un reserva. No, la gente quiere ser espumoso, no quiere ser el alma de la fiesta, pero ya. Y comparándolo con los ciclos formativos, pues un espumoso es alguien que se prepara para ya trabajar un cursillo, un monitor de tiempo libre, por ejemplo, trabajando en esto de verano, o un ciclo formativo de nivel superior, pero eso ya es un año, por lo menos ya ahí tiene que ser un tinto joven.
y si quieres ser un crianza, pues una diplomatura, un grado, digamos, por lo menos. Y ya si quieres ser un reserva, pues estudia, investiga y estas cosas. Me parece que era una muy buena idea. Y para pasar de un vino a otro tienes que ir también madurando como persona, o sea, es decir, para ser, me imagino que no solo habrá gente que quiera ser mosto, ¿no? Que también quiera ser un crianza, pero tendrá que pasar todas las fases. Lo que pasa es que para eso, como vivimos en una sociedad donde la demora de refuerzo no se lleva bien, eso de queremos ya éxitos y triunfos a corto plazo o éxitos a corto plazo, la gente prefiere ser mosto porque es más cómodo. O sea, no necesitas un proceso de elaboración más que... También caducas enseguida, porque una botella de mosto la abres y al poco caduca. Pero la gente quiere ser mosto y fiesta y espumosos. Bueno, los espumosos también necesitan un proceso para que alguien que se quiera dedicar profesionalmente a esto de animar las fiestas y a los demás, que sepa que tiene que trabajar mucho. Pero vamos, es un... digamos que ahora vivimos una cultura esto de que la gente no quiere hacer un esfuerzo de estar 4 años ahí en cuna y dormido. Y porque también antes solo había, si eras vino bueno, te podías convertir, podías aspirar a un reserva, pero si eres vino malo, aspirabas a un vinagre. Pero ahora, como hay tantas clases de vinagre, que sería otro tema... Puedes aspirar a muchas cosas. Claro, puede ser un vino malo, pero un buen vinagre. Y es cierto que además estamos, bueno, hemos visto ya en el bodegón este improvisado que nos ha traído Joan, las castañas son productos del otoño, el vino es para todo el año y además es un fenómeno de socialización. Claro, la idea es que, pues un poquito el objetivo, la verdad es que el vino, aparte de sus múltiples beneficios, porque hay estudios que avalan las propiedades del vino, sobre todo por sus antioxidantes, con el tema de la prevención de cánceres y de tumores, ¿no? Entonces, la verdad es que el vino, el uso moderado en una comida, pues sí que funciona. Y en nuestra cultura, la cultura española, mediterránea, el vino es un instrumento para los brindis, ¿no? De hecho, parece que está mal visto, siempre se nos ha dicho que brindar con agua, por ejemplo, que da mala suerte. Mala suerte. Hay que brindar con vinos. Y ahora es que tenemos en Castilla y León unos vinos de tal calidad. Es verdad. Que yo creo que hay que salirse fuera para darte cuenta de la calidad de los vinos que tenemos, de los caldos que tenemos. Sobre todo este que has traído hoy, que además es... Tiene unas propiedades muy curiosas, porque esto lo conocí en Urueña, en la presentación de un libro, la trajo la presentada... La que presentaba el libro, María Luisa Cuerda, trajo a una amiga que había conocido también, pero lo trajo por unos estudios que habían hecho de una universidad catalana, hablando de las propiedades de este vino en concreto, porque si todos los vinos tienen propiedades antioxidantes, este se salía. Y hablando la persona, María, la viticultora, con nosotros, porque estaba María y estaba también su padre, Antonio, nos contaba que es que estresaban a la uva de tal manera que sacaba lo mejor de sí, sacaba las defensas, pues para que luego esas defensas son las que tú también aprovechas en tu organismo cuando bebes este vino. Es un vino ecológico, además. Es un vino 100% ecológico, o sea, que nos llamaba la atención cuando nos mostraba fotos de las viñas, pues totalmente asalvajadas, o sea, llenas de tomillos, de hierbas alrededor, pero pensaban que era una forma de que la uva, la cepa también se protegiera. No había ningún pesticida ni nada, o sea, ningún plaguicida, nada, o sea, nada que pudiera de alguna manera alterar las propiedades de este vino, que naciera con todo su poder. Y ese poder es el que queremos que pase ahora a nosotros. Bueno, pues un buen vino para ir madurando. Si quieres ser mosto, puede ser mosto. Si quieres ser un vino joven, puede serlo. Si quieres ser un vino maduro, un crianza, también puede serlo, siempre a su debido tiempo y sobre todo con pasos lentos, ¿eh? No nos vamos a volver aquí de repente crianzas. Lo que sí que quiero decir es que esto tiene mucho que ver hoy. Lo voy a coger, Joan, porque me hace muchísima ilusión tener un bordón de nuevo en mi mano. No voy a volver a hacer el Camino de Santiago, aunque no me importaría, porque es una experiencia fabulosa. ¿De dónde viene Joan directamente? Claro, ayer he estado... Bueno, el sábado estuve en Santiago, mi padre y mis hermanos viven muy cerca de Santiago y bueno, pues me acerqué lógicamente a verlos y quise ver por mis propios ojos, ver un poquito el ambientillo. Y la verdad es que cuando llegué a las 10:30 de la mañana el ambientillo era un poquito, digamos, frío, pero a medida que fue acercándose la hora, pues sí que se congregó muchísima gente. El casco histórico estaba cerrado, por eso me ha gustado mucho contrastar la información que ha ido saliendo así por la prensa, de si había poca gente, es que no dejaban pasar si no tenías un pase. La verdad es que todo el casco histórico estaba cerrado. Bueno, pues con Camino de Santiago, con castañas, con otoño, con un buen vino, con la madurez, yo creo que brindamos, que es lo que nos queda para irnos a publicidad, para seguir aquí. Lo voy a probar porque es que se me ha dicho, Joan, lo tienes que probar. Entonces yo no sé a ustedes si les va a parecer bien o mal, pero solo lo voy a probar un poquitín. Nos vamos a publicidad, Joan, que a la vuelta tenemos que hablar de muchísimas cosas importantísimas y también tenemos a Chus, que nos está esperando ya con todo preparado. Por ti, Joan. Por ti. Y por el programa, por todos ustedes, nos vamos a publicidad. A ver si hablamos del Camino de Santiago pronto. Del Camino de Santiago. Vamos enseguida. Hasta ahora.
La calabaza no solo nos sirve para adornar las fiestas de Halloween, son importantísimas para nuestra salud. Este alimento otoñal aporta vitamina C y betacarotenos a nuestra dieta, pero también es rico en antioxidantes, algo raro de encontrar en los alimentos típicos de esta época del año. Además, la calabaza ayuda a fabricar anticuerpos para prevenir infecciones y protege las mucosas respiratorias, perfecto para las frías mañanas castellanas. Pocas calorías, fibra reguladora. Vamos, que todos son ventajas con este simpático, aunque a veces siniestro, fruto de la tierra. Como consejo extra, les proponemos utilizar el agua de la cocción de las pipas frescas para eliminar las lombrices intestinales. Nuestro polvorón, pruébelo, no se arrepentirá. Polvorones El Toro Vega, el polvorón de Castilla. Yo me he casado 3 veces con el mismo, ¿eh? Esta es la zona donde podemos encontrar carne de camello. Al que le gusta la playa tiene donde perderse. La primera mujer es la que tiene que dar el consentimiento para que pueda tener la segunda. Y yo, como no lo voy a dar. Castilla y León en el mundo les da la bienvenida a Marruecos. Castilla y León en el mundo. Esta noche en las 7 de Castilla y León Televisión. Es la nuestra. Science for a better life. Pues a vivir bien, que hoy se va a centrar en una enfermedad. Hace muy poquito, ¿no? Hace ya unos años se creaba una fundación, la Fundación Irene Mejías, que, bueno, pues a consecuencia de la muerte de su hija, hoy está con nosotros Jorge Mejías. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Presidente de la fundación, sí, que tiene la meningitis como la causa principal. Así es. Sí, el origen de la creación de esta organización es el fallecimiento de mi hija Irene, con 17 años, hace 5 años, en agosto de 2005, por una variedad de la meningitis que es la llamada sepsis, que es más letal, tiene un índice de letalidad mayor que la propia meningitis y que es muy galopante en su evolución. En 24 horas una persona puede morir, ¿no? Y en base a ese hecho, pues mi esposa y yo decidimos crear esta fundación. Ya estamos en nuestro 4º año y pues cada vez pues está creciendo más, hay más personas que se unen a esta lucha, y lo que queremos es ayudar desde fuera del sistema sanitario, porque esto es una iniciativa que surge espontáneamente de la ciudadanía, pues ayudar a complementar el sistema sanitario español y tratar de que cada vez vaya habiendo menos casos y que los resultados de esos casos sean pues lo más leves posible. Queremos que sea así. Ahora entramos directamente en lo que es esta enfermedad, pero antes queremos presentar también a Alicia Hernández. Ella llega desde Segovia, y si decía que la sociedad y toda la comunidad mundial se está intentando unir también a esta iniciativa, Castilla y León lo ha querido hacer. Ella es la directora de la fundación en Castilla y León, y también tuvo un caso, pero que por fortuna, bueno, pues su hija está viva. Sí, hola, buenas tardes. Primero, sí, mi hija padeció una sepsis meningocócica de tipo grupo B, con tan solo 13 meses de edad, en febrero de este año 2010, y bueno, afortunadamente la superó sin ninguna secuela. No es lo normal, no es lo usual. Lo normal es bien o que fallezcan o que queden con secuelas, y a veces bastante graves. Pero bueno, en ese sentido nosotros hemos tenido mucha suerte. Y bien, cuando pasó mi hija la crisis de la sepsis y salió ya del hospital, bueno, pues decidí buscar por internet, en este caso. Pensé que tenía que haber alguna fundación o algo que bueno, pues que investigara sobre esto, y lo encontré. Encontré la fundación y bueno, me puse en contacto con ellos y vi que hacían falta muchas cosas. Yo me encontré en este caso en Segovia con muchas carencias a la hora de información, de ayudas psicológicas y demás, y bueno, pensé que algo había que hacer, y que si pasaba en Segovia probablemente en toda Castilla y León también. De hecho, ellos me dijeron que en Castilla y León no tenían conocimiento de ningún caso, o por lo menos nadie se había puesto en contacto con ellos, y bueno, algo había que hacer, y aquí estamos. Pues nosotros necesitamos ahora también esa información, que es la meningitis, Jorge. Pues verás,
La meningitis es la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, ¿no? Hay dos formas de la enfermedad. Por una parte, puede haber infecciones por virus, víricas, e infecciones bacterianas. Las infecciones víricas son mucho más frecuentes, pero su nivel de letalidad o de peligro es muy bajo. El problema es en la parte bacteriana. Hay más de 50 bacterias que pueden provocar meningitis. Muchas de esas bacterias ya se cuenta con vacunas y bueno, pues todos nuestros niños en España pues están vacunados contra muchas de las bacterias que pueden producir meningitis, pero hay algunas que no, hoy por hoy pues ni en España ni en otros países tienen vacuna, ¿no? Y aparte de que la variedad bacteriana es la más letal, la más peligrosa, hay otra forma de la enfermedad que es la sepsis, como antes ha dicho Alicia, que es que en lugar de que esas bacterias produzcan una infección localizada en las meninges, se diseminan por todo el torrente sanguíneo y llegan a todos los órganos del cuerpo, no solo las meninges, ¿no? Entonces, esta variedad de la meningitis, que es la sepsis, es más letal, su índice de mortalidad por porcentaje de casos que se presentan es mucho mayor. Y bueno, pues también cuando el resultado es un superviviente con secuelas, pues las secuelas son muy graves y alteran mucho la calidad de vida del afectado y de sus familias. ¿Es fácil diagnosticar la meningitis o es casi no, imposible? No es nada ya, casi. Pero pues veréis, el principal problema es que los síntomas que ofrece la enfermedad van variando en el tiempo con mucha rapidez en horas. Entonces, si un paciente va a una consulta médica cuando la enfermedad está empezando a presentar, a dar la cara, sus síntomas son poco específicos y se confunden con los de una gripe, en muchos casos, ¿no? Y muchas veces, si pasan horas y se presentan otros síntomas distintos, a veces ya es que es tarde. O sea, son enfermedades muy difíciles de gestionar, sobre todo en el caso de la sepsis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sepsis, los primeros síntomas que se presentan son manos y pies fríos, debilidad muscular, dolor en las articulaciones, sobre todo en las piernas. Un enfermo de sepsis está con dificultad de pie, un color de piel anormalmente pálido, una respiración agitada, ¿no? Entonces esos síntomas pues se pueden confundir con muchas enfermedades absolutamente banales, ¿no? Luego hay un síntoma de sepsis que ya es muy característico, que es que aparecen manchas en la piel, que se llaman petequias cuando son pequeñas, que representan derrames subcutáneos. Es decir, el paciente que tiene sepsis tiene la sangre ácida, se le vuelve ácida, está erosionando el interior del sistema circulatorio y eso produce fugas. Y esas fugas se ven como manchas debajo de la piel, ¿no? Entonces, cuando esas manchas son pequeñitas y se reconocen, y hay un sistema muy casero para reconocerlas, que es coger un vaso, apretar sobre la mancha, y si la mancha no desaparece y se sigue viendo a través de la pared del vaso, pues eso es una mancha peligrosa. Hay otras manchas de sarampión, de rubeola y de otras enfermedades infantiles que cuando haces eso desaparecen, ¿no? Entonces, ese síntoma de las petequias es un síntoma ya clarísimo de que ahí hay una sepsis. Sin embargo, si se espera, es un síntoma que en cuanto aparece hay que salir corriendo, porque si esperas unas horas, pues esas poquitas manchas se convierten en manchones, en hematomas, y al final pues el sistema circulatorio está tan roto que ya poco puedes hacer por un paciente que tiene el sistema circulatorio así, ¿no? Por el lado de la meningitis, pues hay otros síntomas que ahí son más conocidos por el público en general, como es la rigidez en el cuello, el disgusto ante luces brillantes, la fotofobia, ¿no? Una persona con meningitis no podría estar en este plató, tendría que cerrar los ojos, ¿no? También el vómito en escopetazo, vomitar de una manera muy violenta, como proyectando de una manera muy violenta el vómito, ¿no? Entonces hay una serie de síntomas que son distintos, la meningitis y sepsis, pero que el problema de estas enfermedades es que muchas veces, pues dependiendo del momento en el que se reciba la atención médica, pues el médico muchas veces se confunde y no sabe que delante está teniendo un caso grave. ¿Fue su caso estos síntomas presentados a su hija? ¿O? Sí. Lo que pasa que mi hija, al ser también pues un bebé con 13 meses de edad, por ejemplo la rigidez nucal no suele aparecer en bebés. Sí que suele haber otro síntoma que es la fontanela abultada. En el caso de mi hija no lo tenía, al menos todavía. Y bueno, lo que sí que tenía, pues bueno, no respondía. Es decir, ella se notaba que se encontraba mal pues por la manera de moverse en la cuna y bueno, no abría los ojos, siquiera solo gemía.
Y bueno, sí es cierto que la miraron también en urgencias, 4 horas después de empezar con los primeros síntomas, y efectivamente aparentemente no tenía nada. Estaría incubando algo, y efectivamente estaba incubando algo, pero como bien dice Jorge, solo tenía o presentaba la garganta un pelín roja. ¿Pero fue un diagnóstico rápido en su caso? Bueno, pues sí, pero porque ya tenía petequias. Fue la pediatra de mi hija en Cuéllar, en el centro de salud, en la que nos envió ya al hospital de Segovia, y la verdad que fue también un desarrollo rápido, porque desde los primeros síntomas hasta que ya en el hospital de Segovia diagnosticaron que era una sepsis, aunque no sabían provocada por qué, pasaron solamente 12 horas y ya estaba muy grave. O sea, de hecho nos dijeron que no sabían siquiera si iba a vivir, hasta que fue trasladada, una vez que fue estabilizada, al Hospital Ramón y Cajal, a la UCI Pediátrica de Madrid. ¿Cree que su hija puede volver a recaer o una vez pasado ese proceso ya no tiene pues peligro? En principio se sabe que no quedan inmunes, es decir, no se inmuniza. Puede volver a pasar, pero si bien es cierto que también, pues bueno, no es que se remota la... Sí, bueno, puede ser remota, no sé qué piensa Jorge, la posibilidad, sí. Porque bueno, en fin, tampoco es muy usual que pase la... No lo es, se han dado casos, pero es muy raro que se vuelva a repetir. Por último, Jorge, se nos acaba, tenemos solo un minutito para que nos digas si la investigación avanza a pasos agigantados o va todavía lento. Hay una investigación que está continuamente desarrollándose por las empresas farmacéuticas. Las vacunas que todavía hoy están pendientes de descubrir, se está haciendo un esfuerzo investigador importantísimo en millones de dólares y de euros que se están invirtiendo en descubrir nuevas vacunas, ¿no? Pero el mundo este de los microbios, la microbiología es complejísimo, y yo creo que el esfuerzo es continuo, pero aun siendo continuo, pues hay determinados bichitos que pues encontrar una vacuna para ellos es más difícil, exige más tiempo, más investigación, ¿no? Y ese es el caso de algunos de los microbios que producen meningitis. Pues Jorge Mejías, Alicia Arnaud, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros contándonos algo que es, me imagino, para vosotros bastante difícil de contar. Le agradezco especialmente a Jorge y a su mujer, que están por aquí, que están también en plató, la fuerza que desprenden, la vitalidad y la energía con la que han llegado hasta esta televisión. Deseamos que siga siendo así y que sigan luchando por erradicar esta enfermedad. Pues muchas gracias. Tienes un minuto para que podamos decir una cosita de hoy. Adelante. Hacemos una presentación esta tarde a las 7:30 en el edificio de Caja España, en la Plaza España. Y a continuación de la presentación hacemos en Valladolid, ¿no? En Valladolid. Y después hay una exposición de obras de don Manuel Mingorances, un pintor malagueño consagrado que nos ha donado obras a la Fundación para que el que quiera pues acercarse y comprar un cuadro, que son todos estupendos, pues colabora en la lucha contra la meningitis. Pues una iniciativa interesante. ¿Recordamos la hora y el lugar? Es a las 7:30 esta tarde en el edificio de obra social de Caja España, en la Plaza España. En la Plaza España de Valladolid. Así que todo Castilla y León está invitado a este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues cambiamos de tema. Nos vamos a ver mujeres guapas. 4 mujeres bellísimas en el escenario. Rocío. Sí, aquí estoy con 3 chicas muy guapas, y es que hoy nos vamos a poner muy guapas, porque en las mujeres de Castilla y León, Chus, tenemos que estar guapas y tienen que sintonizar a Vivir Bien para saber cómo. Chus, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y es que hoy viene acompañada de Raquel, su ayudante. Hola. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Y nuestra modelo, ¿cómo te llamas? María, bienvenida María, con un pelo precioso, porque hoy vamos a hablar de algo novedoso. Chus, que estoy aquí. A ver, algo novedoso, como son estos tubitos, explícanos. Los tubos calientes, sí. Bueno, yo quiero un poco hacer, si te importa voy... No te sí, importa, pero ¿qué son los tubos calientes? Para que todo el mundo lo sepa. Bueno, pues es otra forma más de dar forma al cabello. Nos olvidamos un poco de la plancha, que la tenemos que aparcar un poquito, no del todo, y vamos a ver cómo en un tiempo muy cortito, que lo vamos a ver en directo, podemos conseguir un look muy actual, y muy novedoso. Muy novedoso. Bueno, tenemos 9 minutos, me dicen mis compañeras de realización, para que vean ustedes en su casa cómo puede estar estupenda y guapísima con estos tubos novedosos. Ya eso del rulo, de que me pongo los rulos, ¿verdad? Esto es más moderno. Bueno, digamos que sí, es más moderno, pero
Pero bueno, tienen ese acabado y ese toque un poco de aquello antiguo que había antes, de tubos calientes. Ese look garzón que hacían nuestras madres, bueno, no sé si la de Chus lo haría, pero la mía sí, se ponía esos rulos así, guapísimo. Se trata más bien un poco de adaptar un poco la forma del tubo a algo mucho más actual, que quede más natural, sobre todo. Qué bien, todas de negro, me encanta, hemos venido todas acorde aquí con Chus para ver cómo podemos estar bellas en muy poco tiempo. Hombre, la idea es un poco pues que sabemos que la plancha que está muy bien y para pelos muy rizados funciona fantásticamente, pero nos aparta un poco del volumen que cada cara o que cada rostro va a necesitar y nos hace volúmenes planos que en definitiva a mucha gente no le favorecen. Mientras que esta opción es muy válida, es muy rápida, muy cómoda y la vais a poder usar o bien en casa y sobre todo de la mano de un profesional. Es lo que le iba a preguntar a Chus, ¿esto podemos comprarlo en algún sitio como las planchas de esta última generación? Sí, a la venta sí que es verdad que este tipo de productos, para que sea bueno y que realice el trabajo de la mejor manera a nivel profesional, tiene que ser en un sitio específico del profesional peluquero. Eso está claro. Se supone que los tubos, Chus, están calientes, pero no queman porque te veo que los estás cogiendo no. ¿Puedes tocar alguno? No quema para A ver, nada. Quiero comprobarlo. No están calientes, pero no... Hombre, no, sí, están calientes, pero no queman. ¡Ay, son como de terciopelo! ¡Qué bonitos! Sí, hay muchos acabados. Así no te rompen el pelo, Chus, que hay muchos que te rompen el pelo, muchos rulos. Tú fíjate, nosotros en las pasarelas, por ejemplo, en Semifi ahora últimamente que hemos estado trabajando. Que tienes que ir muy deprisa, con todo el agobio. Exactamente, bajo cronómetro, ¿no? Y entonces no te queda más remedio que utilizarlo más rápido y lo que sea más efectivo. Para poder aplicar estos tubos, Chus, antes hay que darse algo en el pelo, algún serum, alguna historia, nada. Más fácil que llevar el pelo limpio y sin haberlo desmarcado de ninguna manera, sin haberlo estirado previamente con una plancha o con un secador. Entonces es ideal para aquellas personas que tengan el pelo fino, lacio, que no consiguen volumen, ¿no? Y bueno, y para las personas que tenemos el pelo rizado, pues hay que estirarlo un poquito y luego ya plantearnos el coger el tubo, pero funciona. Fíjate, han llegado deprisa y corriendo, han enchufado así, claramente, han conectado la máquina con los tubos y a peinar, si es que es muy rápido. Esto es una pasada. Yo animo a cualquiera, de verdad. A mí me encanta, me encanta porque ya lo tienes cogido el truco, Chus, parece... Claro. Que cambien el look está muy bien, y que se vean con versiones de pelos más ondulados es una maravilla. Y ahora que encima se acercan ya en fechas muy de arreglarse y de ir perfecta y buenísima, como es la Nochevieja. Ya está, este es el montaje en nada. Ahora pero bueno, si todavía nos sobran 6 minutos, no voy a tener tiempo, me dais muy poco tiempo en el plató. No, lo dejamos actuar un poquito. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues en función de la cantidad de rizo que deseemos, le vamos a dejar más tiempo o menos, o sea, oscila desde los 5 minutos que puedo tener o 3 minutos hasta 20 minutos o hasta que se enfríe el tubo prácticamente. Esto, Chus, como estamos viendo en la mesa, no sé si lo los voy compañeros... a enfriar un poquito, perdón. Un poquito de laca, que la laca... Ya está. No puedes ir nunca a ningún sitio sin laca. Bueno, sí, ¿no? En algunas ocasiones. Sin laca y sin raya negra del ojo, no me enteré yo. Esta máquina siempre es así, es decir, tiene un volumen para tanto tiene un termostato tubos, pero les hay de más cantidad, menos normalmente cantidad. Son muy similares. Viene justamente la cantidad de tubos que necesita cada cabeza. Pero como hay que coger mucha cantidad de pelo, no es cuestión de saber coger un tubo perfecto, tampoco, ¿no? ¿Y de grosor son siempre igual? No, hay varios grosores. He cogido un poco los más pequeñitos porque tiene un pelo, esta niña tiene un pelo muy lacio muy finito. Y voy un poco por orden de cómo les has puesto, ¿no? De quitar según he puesto. Vamos a ver el resultado. ¿Vale? Raquel, ¿tú ya lo has probado esto en tu pelo? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, yo antes tenía el pelo más largo. Y te quedaba más, ¿no? Sí. Caía más. Uy, pues bien, sí que se han marcado, Vamos a decir que lo hemos hecho en un tiempo récord. Nada, esto no hay trampa ni cartón, aquí estamos en directo. Esto es para, venga, que nos vamos a no sé dónde, que me pongo los tubos, que me pongo mona y cuando salgo parece que vengo de la peluquería de Chus. Sí. Fíjense ustedes, qué maravilla. Esto cuando la gente lo ve realmente hay veces que no se lo creen y dice, pero ¿cómo en tan poco tiempo es posible que esto quede
así de marcado. Yo creo que luego le vamos a poner una a Rodrigo, porque siempre el flequillo que lleva así, para arriba se le cae. Y a lo mejor con un tubito de estos... A Rodrigo le vamos a cortar el pelo. Le queda estupendo. Sí, a Rodrigo le vamos a cortar el pelo. ¡Uy, Rodrigo, al paredón! Le vamos a cortar el pelo que ya... Chus, esto es un sistema, como ya decías, de que te deja el pelo como los de antes, pero es novedoso, ¿no? Pero actual, sí. No, sin la carga de que vas muy peinada, ni muchísimo menos. Un poco de forma, un poco de volumen y bonito, que de eso se trata, que quede el pelo bonito. Pues nada, en nada... Lo que quita todo Chus. Rodrigo, que dice Chus que te va a cortar el pelo, ¿cómo lo ves? Claro, y además, ¿pero me lo vas a ondular antes o me lo vas a ondular después? No. Me gustaría que le pusieras un tubo de esos, a ver qué tal le queda. Un tubo. Pero ahora no, porque tienes gomina y cosas y ahora no sé Ahora no funciona. Claro. Te quedaría un poco como Tintín, pero en moreno. No sería lo mismo. Ahora que van a estrenar la película, pues... Se ve perfectamente el volumen. Se aprecia perfectamente y aquí conseguimos dos versiones, que son la versión ondulada, natural, y la versión un poco más sofisticada, ¿no? Que es que le cepillamos un poquito. No me arriesgo a un cepillado exagerado porque es demasiado poco tiempo lo que tenemos, pero fijaros en ese poquito tiempo. Y después perdona. Qué bonito. Con el tiempo. Con un poco de laca, ¿no? La laca. Sí. Raquel, dale laca. Oye, es increíble, ¿eh? Que tenemos que decir que Raquel es alumna. Es alumna, sí, de mi escuela. Es una de las... Pues apruébala, las que van a ir de avanzadilla y que van a ser, desde luego, seguro. Yo quiero probarlo un día, Chus, esto, ¿eh? Me voy a ir a tu pelo a que me lo pongan los tubos. ¿Queréis que se levante María lo guapa que es? Sí, que se levante y lo alta que es. Se acabaron. Que luego dicen que me pongo yo tacones, luego dice. Madre mía. Rodrigo, ¿qué tal? Ponte para acá porque como nos pongamos todas con los tacones juntas, bueno, estupenda. De la vuelta que te veamos. ¿Qué cambio? Mírala, qué guapa. Muy bonito el peinado, muchísimas gracias, Chus. Nada. Que se anime de tiempo y me decías, no, es que no sé si vamos a tener tiempo. Claro, porque perfecto el tiempo. ¿Marca o no marca? Chus, que se anime la gente a probar estas cosas, sí, es muy moderno. Que nos olvidamos de la plancha y vamos con los tubos. Eso es. Pues nada, ya lo saben, tubos calientes, fuera los rulos, esos incómodos pelos y estupendos. Rulos. Hay que estar guapa en todo momento. Siempre. Chicas, si aquí en A Vivir Bien lo vamos a hacer todos los lunes, ya lo saben. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos mañana. Y nos vamos. Mañana volvemos a la 1. A la 1, pero volvemos, claro que volvemos. Hasta mañana, disfruten. Chao.